Bendiciones y bienvenidos mis amados hermanos, es un gusto saludarles por este medio. Quiero compartir con ustedes este pensamiento de la palabra que denomino la diligencia. En esta serie de agosto, su parte 1 con relación al tiempo. Es decir, que en esta serie de agosto estaremos viendo acerca de la diligencia en diferentes áreas. Y también quiero comentarles que hace unos días que hubo unas graduaciones en las academias que están estudiando varios de los hermanos de la congregación y mi persona también. Uno de los temas principales ese día que tuvo por exposición fue la diligencia y llamó mi atención poderosamente que haya sido este tema, puesto que Dios confirma la necesidad en este tiempo de abordar este tema, la diligencia tan importante. Y no solamente eso, ese día de la graduación que trató ese tema, sino que también incluso el domingo pasado con el maestro de la escuela dominical, en una de las áreas estuvo hablando también de la diligencia. Qué tan importante, hermano, y una vez más, pues Dios confirmando, ¿verdad? La necesidad en este tiempo que vivimos de hablar de la diligencia. Así que vamos a estar viendo este tema, mis amados hermanos, y vamos a leer en Proverbios capítulo 13, versículo 4. Les recuerdo que si usted tiene su Biblia con usted, pues puede usarla para revisar, para corroborar lo que estamos leyendo. Yo la versión que estoy usando en esta diapositiva es la Reina Valera 1960. Así que si usted tiene otra versión, puede que cambie un poquito las palabras, pero la esencia es la misma. Así que en Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice de la siguiente manera: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, incluso por los problemas, por los tiempos a veces de dificultad, porque sabemos que todo esto nos ayuda a crecer y aprender, Señor, a ver tu mano poderosa actuando, Señor, en nuestro favor. Te pedimos, Señor amado, que nos des tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que podamos ser unos buenos receptores de esa palabra, Señor, y hacedores también de ella, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor amado, también habla nuestro corazón conforme a las necesidades que tenemos, Dios mío, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, y ponemos delante de ti también nuestras aflicciones, Señor, nuestras cargas, pidiéndote que tú las tomes y nos des ese descanso, Señor amado, con tu palabra. Llévanos a esos pastos verdes, a esas aguas frescas, Señor, y que podamos nosotros recibir, Señor, esa bendición, ese descanso para nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí en Proverbios capítulo 13, versículo 4, una condición del alma. Primeramente debemos de entender que esto es una condición del alma, porque dice que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Es decir que primeramente nosotros debemos de entender que esta es una cuestión del alma. En el alma se va a generar cierta actividad, hermano, que conforme eso que está en nuestra alma, vamos a ser o personas perezosas o personas diligentes, pero su inicio, su origen de que si seamos perezosos o seamos diligentes, tiene que ver
con el alma, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos. Por eso es importante, mi hermano, siempre que la escritura nos habla, incluso hay citas que hablan de esto, de la diligencia y con relación al alma, que dice que seamos diligentes en guardar nuestra alma. ¿Por qué? Porque si hay situaciones en nuestra alma, hermano, que son negativas, que son cosas que nos están afectando, que nos están dañando, que nos están hiriendo, pues eso va a causar algo también externamente que se va a mostrar, si somos perezosos o si se va a mostrar que somos diligentes, porque el alma del perezoso tiene ese anhelo de servir, tiene ese anhelo de alcanzar, tiene ese anhelo de salir adelante, pero dice la escritura, y nada alcanza. ¿Por qué no alcanza lo que quiere? Porque hay una pereza. Porque hay algo que está pasando en el alma de esa persona que está causando una pereza. Muchas veces la gente ve a los perezosos y ¿por qué son así de perezosos? Pero no entendemos que en su alma algo está pasando, que hay una situación en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos que está afectando su vida de tal forma que esto le haga ser una persona perezosa. Y qué importante, hermano, trabajar el alma. Ahora, vamos a estar viendo, ¿verdad?, este tema acerca de la diligencia, pero es también importante que nosotros podamos analizar, reflexionar. ¿En qué condición está mi alma? Porque puede ser que yo también desee como el perezoso desea, pero no alcanza. Y el problema está en el alma. Hay algo que está afectando para que no se alcance. Pero el alma del diligente, dice la escritura, será prosperada. ¿Por qué? Porque es una persona, por ejemplo, nosotros si analizamos con relación al alma, el perezoso lo pudiéramos nosotros identificar como con una persona que está atada, que tiene un yugo que no lo deja avanzar, es decir, no un yugo para trabajar, sino un yugo que lo somete, que lo sujeta para no avanzar. Una persona encadenada, una persona atada, una persona que está atada de manos y de pies y que no alcanza porque no puede salir adelante, porque hay cosas en su vida que le están afectando para no alcanzar. Sin embargo, el diligente nosotros lo podremos identificar como una persona libre, desatada, una persona que no tiene cargas, una persona ligera, liviana, que avanza, que camina, que empuja, que hace, que tiene mucha energía para hacer, para lograr, para alcanzar sus metas y objetivos. Y por eso, hermano, fíjese qué importante la diligencia. Ahora, si nosotros vemos nuestra condición personal, si decimos, ¿sabe qué? Yo reconozco que hay áreas en mi vida. Por eso la diligencia la vamos a estar viendo en diferentes áreas, no solamente generalizadas, sino en diferentes áreas, porque puede ser que para unas cosas sí seamos diligentes y que para otras cosas no lo seamos. Y por eso es importante ver esas áreas de nuestra alma que están afectadas, esas áreas de nuestra alma que han sido de alguna manera dañadas, trastocadas y que no podemos avanzar, que nos sintamos atados, que nos sintamos encadenados, que nos sintamos con un yugo pesado por el cual no podemos alcanzar lo que queremos. Pero una persona liviana, ligera, una persona que está, que no tiene cadenas, que no tiene ataduras, que está libre, es una persona que puede avanzar, que puede alcanzar. Una persona podemos así decir también que es diligente.
¿Por qué? Porque tiene esa capacidad por la condición de su alma. Entonces aquí tenemos que ver esto bien importante primeramente, mi hermano, que para que nosotros seamos unas personas diligentes en nuestra vida, tenemos que también ser diligentes, como dice la Escritura, como el Señor le dijo a su pueblo, sean diligentes para guardar su alma. Sean diligentes para guardar mi palabra, sean diligentes para hacer lo que yo les mandé hacer. Pero ¿cómo vamos a ser diligentes? Pues entregando esas áreas de nuestra vida que en ocasiones no nos dejan avanzar, no nos dejan caminar. Hay diferentes áreas, hermano amado, en las que puede estar afectada nuestra alma. Una de las cosas, si puedo poner un ejemplo, del tiempo presente, porque obviamente en la antigüedad tal vez no se tenían estos conceptos o estas mentalidades o ese propósito. Y lo voy a llevar tal vez un poquito al sentido material o al sentido físico. Por ejemplo, hay mucha gente que quisiera hacer ejercicio. Hay mucha gente que quisiera bajar de peso, tener un cuerpo mejor, y algunos tal vez porque simplemente para tener una mejor apariencia, otros por salud, otros, ¿verdad? Porque saben que deben de cuidar su cuerpo, y así podemos hablar de diferentes maneras de pensar. Pero hay gente que solo planea, que solo dice, yo quisiera, así como el alma del perezoso que desea, que quiere, y no quiere decir que el perezoso no tenga metas, no tenga planes, no tenga objetivos. El problema es que la condición de su alma no lo deja avanzar para que pueda alcanzar lo que quiere lograr. Y ese es el problema, que hay una situación en el alma que le está afectando. Puede ser, por ejemplo, hablando una vez más de las personas que quieren, por ejemplo, tener un cuerpo mejor, puede ser que haya rechazo en sus vidas, puede ser que haya tristeza, puede ser que haya depresión, puede ser que haya menosprecio, y aunque ellos quieran, aunque ellos tengan el deseo, como hay algo que les está afectando para no ser diligentes, pues aunque tengan el muy buen deseo, no lo pueden lograr, porque todo eso les está afectando. Y uno puede decir o ver a esas personas y decir, no, en realidad no quieren, si quisieran ya lo hubieran hecho. Pero es que no es solo de querer, porque aquí fíjese cómo dice el alma del perezoso, sí desea, sí quiere, pero como su alma está afectada, no puede avanzar. Sin embargo, el alma diligente, el alma que está sana, el alma que está restaurada, el alma que no tiene esas ataduras, avanza y alcanza lo que quiere lograr. Entonces, qué importante, hermano, le vuelvo a repetir, igual en la economía, por ejemplo, hay personas que dicen, quiero ganar más dinero o quiero tener más economía. Bueno, si nosotros, ¿verdad? Queremos eso, sabemos que la escritura misma nos enseña, ¿verdad? Que si se trabaja y entre más se trabaja y entre más uno se prepara para poder tener un buen sueldo, pues se va a lograr. Pero le vuelvo a repetir, si es una persona que está afectada en su alma, y que le han puesto en sus pensamientos, no, es que tú no, nunca vas a salir adelante, nunca vas a tener un buen trabajo, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la habilidad, tú no tienes la posibilidad, pues esa persona en su alma, como si cree todas esas cosas que la gente le dice o que a sí misma se ha alimentado, pues no va a avanzar porque ya tiene esa cuestión en su mente, en sus emociones, en sus sentimientos, que le va a impedir avanzar.
Sin embargo, el diligente, el que se propone, ¿verdad? Y obviamente hablando en las cosas de Dios, que pone todo en manos de Dios, pues se va a poder lograr, porque Dios es aquel que está con nosotros para ayudar. Aquí vemos también además la palabra hebrea que usa para hablar de esta palabra diligencia desde el hebreo, haratz, y dice que es incisivo, es decir, apto para abrir, determinado, tiene una determinación para alcanzar y pronto en decidir. Y esto de pronto en decidir se refiere obviamente no en una forma alocada, no en una forma que lo hace sin pensar, sino más bien que se determina para lograr algo y avanza. Es decir, que no se queda solo en un pensamiento, es decir, acciona para hacer aquello que tiene que hacer. Porque muchas veces, hermano, también me vino ahorita a la mente, hay mucha gente también que a veces dice, no, es que yo he estado orando, yo he estado orando, yo he estado orando, pero no accionan. Decía un pastor conocido, amigo, ¿verdad? Es oración, orar y acción, oración. No solamente es orar, sí, es importante orar, es importante, pedirle, pero una vez que usted sepa, accionar. Por eso muchas ocasiones en la Biblia, ¿verdad? Hubo momentos en que Dios, por ejemplo, hablaba a sus siervos y le decía, ¿qué estás haciendo aquí? Ya levántate. Ya no es hora de que estés aquí, ya es tiempo de que te levantes. Es decir, que una persona diligente desde la perspectiva hebrea es una persona determinada, es una persona que pronto decide y acciona. Amén, así que vamos a continuar y vamos a ver otros versículos que nos hablan de la diligencia. Efesios capítulo 5 verso 15, es decir, ¿en qué tengo que ser diligente? Dice en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice aquí que de hecho es en esta área, esta primera parte de los temas, aprovechando bien el tiempo. Con relación al tiempo se refiere esta parte uno. Por eso veíamos, me regreso, ¿verdad? La diligencia, dice serie, agosto parte uno, tiempo, el tiempo. Por eso aquí en Efesios nos dice, hay que aprovechar bien el tiempo. Y sabemos que la diligencia precisamente tiene que ver con ese aprovechamiento del tiempo, pero aquí el apóstol, ¿verdad? Les dice que esa diligencia tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con sabiduría, porque también, como hace un rato comentábamos, hay unos que también apresuradamente hacen las cosas, pero no necesariamente con sabiduría. Y la diligencia se tiene que tomar con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Y por eso qué tan importante hablar, hermano, de este tema de la diligencia, precisamente porque estamos viviendo días malos. Y si no accionamos, si no hacemos, si todavía seguimos con nuestra alma que desea, pero es perezosa y no alcanza, y se termina el tiempo, se acaba el tiempo, la vida se va, la vida se pasa, la vida continúa, la vida no se detiene, el tiempo no se detiene, el tiempo, hermano, no va a detenerse, no lo va a esperar, el tiempo no va a decir, no, como veo que no tiene para cuándo, como decimos allá en México, va a decir el tiempo, mejor me voy a esperar, me voy a detener un poco.
para que le eche ganas. Me voy a detener un poco para ver si despierta. Me voy a detener un poco para ver qué hace. No, el tiempo, hermano, no se detiene. El tiempo, hermano, no se detiene ni tampoco es menor el paso del tiempo, sino que al contrario, la escritura nos enseña que cuando más mal están los días, se acortan los días, hermano amado. Por eso qué importante tener esta diligencia en sabiduría. Dicen, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que, hermano, ver es que andemos como sabios, esa diligencia, que veamos cómo estoy usando la sabiduría que Dios me dio, estoy aprovechando el tiempo que Dios me dio, estoy aprovechando la vida que Dios me dio, porque no se vuelve a repetir, mi hermano amado. No podemos nosotros regresar el tiempo, no podemos nosotros, hermano, regresar y cambiar las cosas, pero sí podemos aprovechar el presente, sí podemos aprovechar, hermano, el día a día para poder nosotros alcanzar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y dice en el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y precisamente por eso tenemos que ser diligentes, para que nosotros seamos entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Muchas veces, hermano, hay personas que siguen todavía en su mente, en su corazón, ¿cuál será la voluntad del Señor? ¿Cuál será la voluntad del Señor? ¿Cuál será la voluntad? ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos conocer? Por eso dice ahí el apóstol, sean diligentes en ver cómo estás. Sean diligentes. Es como si estuviera haciendo referencia a cuando Dios le dice a su pueblo, hermano, allá en Deuteronomio, sé diligente en guardar tu alma, en ver en qué condición está tu alma, para que sepas cuál es la voluntad del Señor, entendido en la voluntad del Señor. Entonces, fíjese, ahorita vamos a llegar a ese punto. Dice en segunda de Timoteo 2:15, un versículo también que es muy conocido, ¿en qué más tengo que ser diligente? Dice el apóstol, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ser diligentes en presentarnos ante Dios como esos aprobados, como esos obreros, hermano, delante del Señor, y que sabemos usar bien la palabra de verdad. No que la desconocemos, no que no la sabemos, sino que sabemos usar la palabra de verdad. Ok, Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que como con más diligencia, fíjese cómo dice aquí, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Es decir, que también el escritor a los hebreos les está diciendo, y le quiero decir algo, hermano, antes de continuar. Estas citas que yo estoy usando no son las únicas que hablan de la diligencia. Hay muchas otras citas que hablan de ser diligente, que hablan de la diligencia, de cómo nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, de cosas en las que la escritura nos marca que debemos de ser diligentes. Y le vuelvo a repetir, esta serie de agosto va a tratar en diferentes áreas con relación a la diligencia. Por eso es importante primeramente ver la condición de mi alma. ¿Cómo está mi alma? Para poder ser una persona diligente, primero tengo que trabajar
en mi alma, tengo que ver cómo está mi alma, esas áreas que pueden estar lastimadas, dañadas, afectadas, que no me dejan avanzar, como lo que ya explicaba al principio. Pero fíjese aquí el escritor a los hebreos les dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, a la palabra del Señor, a las cosas que nos han mandado, a las cosas que debemos nosotros hacer para el Señor. Ok, vamos a continuar y aquí, hermano, uno de lo que estaba hablando anteriormente de cómo nosotros podemos conocer la voluntad del Señor, porque decía ya en Efesios, entendidos en saber cuál es la voluntad del Señor. Y la pregunta que yo le hacía era esa, ¿cómo puedo yo saber? Si yo soy diligente, ¿en qué, es decir, en qué tengo que ser diligente para yo saber cuál es la voluntad del Señor? Y eso, ese pensamiento lo uno a lo que dice el apóstol Pedro. Aquí en segunda de Pedro 1:5 dice, vosotros también, fíjese cómo dice, vosotros también poniendo toda diligencia, toda diligencia por esto mismo. No solamente nos dice, pon un poco de diligencia, hermano. Ándele, hermano, échele un poquito más de ánimo. No dice, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y nos va dando como una medida, hermano, esta porción, una medida de lo que nosotros tenemos que añadir. Por eso dice, añadid a vuestra fe virtud. Añade a la virtud conocimiento y empieza a decirnos las cosas que nosotros tenemos que añadir. ¿Para qué tenemos que añadir? Y le vuelvo a repetir, es como una medida para que nosotros veamos qué de estas cosas tenemos en nuestra vida y cuáles nos faltan o cuáles tenemos que acrecentar en nuestra vida. ¿Y por qué es importante acrecentar esto en nuestra vida? ¿Por qué es importante poner toda diligencia en esto para que podamos añadir todo esto que nos dice aquí el apóstol Pedro? Porque sigue diciendo, fíjese, este es el verso 7, ¿verdad? El versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, fíjese, estas cosas antes mencionadas y están en vosotros y abundan, es decir, no solamente que estén, sino se tienen que acrecentar, tienen que abundar en nosotros. Y mire qué va a ser lo que va a pasar si están en nosotros. No os dejarán estar ociosos, es decir, lo contrario a la diligencia, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si nosotros estamos llenos de esto, de estas características que aquí nos marca la palabra del Señor y abundan en nosotros, estaremos diligentes, no ociosos. Estaremos diligentes en trabajar, en hacer para el Señor, en entender su propósito, su objetivo, su voluntad. Con relación también dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que vamos a entender, vamos a saber cuál es el propósito, vamos a saber cuál es el objetivo que tenemos que lograr. Pero por eso, hermano, le vuelvo a repetir, estas cosas ya las tenemos en nosotros, ya tenemos esa fe, ya tenemos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Ya abunda esto en nosotros, porque si abunda, no vamos a estar de ociosos inventando, hermano, a ver qué hacemos, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta, hermano, por eso también muchas congregaciones, que muchas veces existen los problemas cuando hay ese sentir, hermano, de pereza, de ser ocioso.
surgen los problemas, surgen las divisiones, surgen tantas cosas, hermano, y hay tanto trabajo que hacer en la obra. Por eso el Señor Jesucristo dice, mucha es la mies, pídanle al Señor que mande obreros a su mies. Pero a veces todos queremos estar dentro de la misma obra, es decir, no salir a hacer lo que se requiere afuera, no salir a predicar a la gente de afuera, no salir a hacer la obra que se requiere afuera. Todo lo encerramos dentro, todo lo encerramos adentro solamente. Pero necesitamos, obviamente se requiere muchas veces de trabajar dentro internamente, ¿verdad? Pero llega un momento en el que ya, hermano, es importante también salir a los que están afuera. Así que espero que este pensamiento sea de bendición. Perdón, amados hermanos, se me cortó y esa es una de las cosas también que la vez pasada les quería avisar, que a lo mejor ustedes dicen, ¿por qué precisamente son 30 minutos los que predica el pastor? Bueno, es que uso un programa que me permite grabar 15 minutos a la vez y ya después lo tengo que editar y lo tengo que subir hay varias cosas del proceso que tengo que realizar, ¿no? Para poder hacer la predicación y subirla a YouTube. Esa es la razón por la que a veces es de media hora, aunque me puedo extender un poco más, solo que se requiere de más edición. Es esa la razón, hermanos. Pero voy a grabar un poco más en esta otra parte para comentarles, explicarles unas cosas más, unos detalles más antes de terminar. Esto de la diligencia, mis amados hermanos, es bien importante, ¿verdad? Que lo podamos nosotros desarrollar, que seamos diligentes en esto, como dice el apóstol Pedro, añadiendo estas cosas que nos van a bendecir, a beneficiar. Pero no quiere decir, y esto es bien importante entenderlo, no quiere decir que no se va a planificar. No quiere decir que se va a tomar el tiempo para poder asegurar lo que uno va a hacer, de orar para ver, hermano amado, si es lo que Dios quiere que hagamos. Pero también no es de pasar mucho tiempo en planificación, en perder mucho tiempo en otras cosas, que a veces, hermano amado, lo hacemos y no nos damos cuenta que es un tiempo que ya no vamos a recuperar. Entonces, por eso en la diligencia es importante activarnos a hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Viendo por eso también esa cita donde el Señor le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Mucha es la mies, mucho es el trabajo. Hay diferentes áreas en las que debemos de trabajar. Y ahora también aclarando esto, no todos vamos a servir en la misma área, no todos recibimos el mismo don, no todos tenemos el mismo ministerio. Hay diferentes ministerios, hay diferentes actividades, hay diferentes cosas que tenemos que desarrollar en el Señor. Pero lo importante es entender cuál es mi posición como miembro del cuerpo de Cristo, la actividad, el don, las características que yo tengo para poder servir al Señor. Y uno de los temas acerca de la diligencia precisamente en la parte 3 se refiere a la obra del Señor, es decir, que seamos diligentes en la obra, que seamos diligentes en lo que Dios nos ha enviado a hacer. Pero es importante, hermano, que se tome el tiempo, le vuelvo a repetir, de planificación, el tiempo de oración, pero no solo quedarse ahí, porque yo he visto mucha gente, mi hermano, que se queda en esa área. Se queda en esa área, hermano, de planificación, de que tienen, porque como decía el versículo que leímos al principio, que el perezoso desea. El perezoso no es que no tenga metas, planes, objetivos. El problema es que se queda ahí, solo con eso.
Hay mucha gente que tiene muy buenos deseos, muy buenos planes, muy buenos objetivos, muy buenas metas, pero no se activa, no hace, no alcanza, porque simplemente se queda en esa faceta del proyecto que quiere realizar. Entonces, por eso tenemos que ser diligentes en lo que vamos a hacer. Hay que planificar, pero hay que hacerlo y ya, ponernos a activar, ponernos a trabajar, ponernos a hacer lo que se requiera, ¿verdad? Entonces, hay áreas en la vida en las que tal vez sí es un poco más complicado. Por ejemplo, con relación a la economía, con relación a los empleos, con relación a los estudios, pero nosotros tenemos que ir, hermano, avanzando en lo que podamos. Tenemos que ir avanzando y por eso, hermano, es importante viendo lo que decía al principio, la condición de nuestra alma, porque el alma diligente, hermano, será prosperada. Si nosotros vemos nuestra condición y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Reconozco que he sido perezoso. Y le vuelvo a repetir, puede ser que haya áreas en las que no sea perezoso. Por ejemplo, hermano, yo he escuchado mucho a la gente y ya usted que me conoce de años sabe que esto lo he mencionado. Y hay gente que dice acerca, por ejemplo, de alguna persona, no, es que es bien trabajador. Sí, pero ¿en qué? ¿En qué es bien trabajador? Porque puede ser que una persona sea bien trabajadora y con relación a las cosas del mundo, pero en las cosas del Señor no, que no quiera nada, o sea, que sí vaya, por ejemplo, a las reuniones o que incluso sea inconstante, pero que nunca quiera servir dentro de la obra. Y entonces, hermano, ¿eso en qué sirve a la obra? ¿Eso en qué beneficia a la obra? Ahora, si es una persona que colabora, lo entiendo. Pero si es una persona que solamente con relación a lo del mundo sí es diligente, pero con relación a lo de Dios es perezoso, entonces ahí debe de haber un balance. Debe de haber un balance para que haya esa diligencia en las áreas que se están descuidando, porque a veces sí somos bien diligentes, hermano, y como dicen ahí algunos, ¿verdad? A veces, por ejemplo, se dice que cuando uno está enfermo, al trabajo uno no puede faltar, pero si uno está enfermo, a la iglesia se dice no voy. Cuando está lloviendo, al trabajo, llueva, truene, esté como esté, se va a trabajar. Pero a la iglesia está lloviznando, no, no voy. Es decir, en ocasiones somos bien diligentes para ciertas cosas, pero para otras no. Podemos decir, no, nuestros hijos nunca faltan a la escuela, siempre los llevamos a la escuela, pero ¿qué tal en los caminos del Señor? ¿Qué tal en la enseñanza de la palabra? ¿Qué tal, hermano, en aprender la palabra del Señor? Porque llevamos a nuestros hijos, somos responsables con ellos para que los eduquen en el sistema educativo, hermano, del mundo, pero en ocasiones no somos responsables en que los enseñen o que nosotros los enseñemos en el camino del Señor. Es terrible, hermano, es terrible si no somos diligentes. Es como mucho he visto yo en las redes a veces de que sí hablan, ¿no? De las diferentes generaciones que existen. Las generaciones de los boomers, las generaciones de esto, que del otro, que de los de cristal, que muchas generaciones. Por ejemplo, he visto muchas cosas en las redes donde ponen, y me llama la atención, ¿verdad? Cuando ponen esas fotos, por ejemplo, de los niños, cómo jugaban antes en las bicicletas, con las canicas, en los árboles, hermano, en todos lados, ¿no? Uno así era como creció, fue como creció uno. Y muchos de los niños de hoy, pues no conocen eso. No conocen eso porque hoy en día están más en la tecnología. Hoy en día están más, hermano, en las tablets, en los teléfonos, en las consolas de juegos, en todo eso.
Pero ¿sabe algo, hermano, bien terrible que la gente no ha visto? Un punto bien importante que la gente no ha visto, porque yo he visto cómo, por ejemplo, critican eso. No, es que los de hoy, que no, y que nosotros los de antes, que sí, pero ¿de quién era responsabilidad de que siguieran la misma costumbre y práctica? ¿De quién es responsabilidad? ¿De los niños de hoy que no saben andar más que con celular o con tablet? ¿O fue responsabilidad de que los padres no les dieron esa cultura? Es problema, hermano, de que los niños de hoy así estén, y por eso a mí me da un poco de risa, ¿verdad? Cuando no, que los de antes. Pero si los de hoy están así, es porque esos de antes que dicen que jugaban con canicas y con bicicletas y con no sé qué, es porque no les enseñaron a sus hijos lo mismo. Es porque no dieron esa cultura a sus hijos. Porque si les hubieran enseñado, si los hubieran instruido, si los hubieran puesto en esa misma relación, seguiría igual que ellos. Claro, habría otro balance entre la tecnología y los juegos que ellos hacen, pero como no quisieron, es decir, los hijos se forman en la casa, hermano. Y si las generaciones han cambiado tan drásticamente, es porque en un momento hubo padres. No es por los hijos, no es por la nueva generación, es por la educación que esos padres le dieron a sus hijos. Sin embargo, hoy simplemente se culpa a la generación que vino o que está creciendo sin ver la responsabilidad que los padres tenían de educar a sus hijos. Si hoy en día todavía se quisiera que los niños crecieran de esa forma, ¿por qué no se les ha enseñado? ¿Por qué no se les ha inculcado? ¿Por qué no se les ha dado esa cultura? Pero ese punto no se ve. Por eso en la diligencia hay otra cosa bien importante, el legado que nosotros estamos dejando. Si nosotros somos diligentes con nuestros hijos, si somos diligentes en instruirlos, en ver que a nuestros hijos se esté dando también esto que dice el apóstol Pedro, viendo en nuestros hijos que haya fe, viendo en nuestros hijos que haya virtud, viendo en nuestros hijos que haya conocimiento, viendo en nuestros hijos todas estas características, y nosotros les vamos instruyendo, les vamos enseñando, les vamos dando esa instrucción y esa cultura del reino, las cosas van a ser diferentes con nuestros hijos. Pero hoy en día no, es que no quieren saber nada del Señor. No, es que están bien desviados. No, es que esto, no es que lo otro. Y en lugar de estar perdiendo el tiempo criticando, en vez de estar perdiendo el tiempo, hermano, juzgando y culpando, deberíamos de ocuparnos, ser diligentes en enseñar a nuestros hijos, en ganar a nuestros hijos, en bendecir a nuestros hijos en una forma que nosotros veamos un cambio poderoso en sus vidas. Así que, mis amados, lo más importante y lo principal es reconocer mi condición, reconocer mi alma y ver si en verdad soy diligente o soy perezoso. Les recuerdo en las diferentes áreas, en qué área necesito ser más diligente, en qué área necesito colaborar, en qué área necesito yo hacer para que pueda recibir esa bendición y esa prosperidad. Porque como decía la palabra o como dice la palabra en el primer versículo que leímos, hermano, dice así, con esto termino, mas el alma de los diligentes será prosperada. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por todos los que escuchen este mensaje. Yo te pido que les auxilies
que nos ayudes a entender, que nos ayudes, Señor, a conocer tu voluntad, a conocer el propósito que tú tienes con nosotros. Te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a ser diligentes. Reconocemos que en muchas áreas hemos sido perezosos, que en muchas áreas, Señor, nos ha faltado esa diligencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, por favor, Señor, a ser diligentes en esas áreas que nos corresponden, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Los extraño. Un fuerte abrazo. Les amo. En el nombre del Señor. Bendiciones.